José Carlos Ruiz, profesor de Filosofía en el Instituto Ángel de Saavedra, profesor asociado también en la UCO y autor de diversos libros, si no me equivoco, de Platón a Batman y el arte de pensar. Bienvenido. Pues bien hallado, Antonio. Vamos a ver, en nuestro mundo, en este mundo que es hiperconectado, en el de prioridad de de las redes sociales, de la proliferación de falsas noticias, en el que las emociones parece que tienen más prevalencia que sobre la verdad. ¿Qué papel tiene la educación y especialmente la filosofía para enseñar a los ciudadanos a pensar? Hombre, si hablamos de noticias, la educación debería ser la base de los periodistas que tienen que elaborar esas noticias. El problema está que se ha extendido tanto la posesión de la noticia a otros sectores a través de Internet, que se ha globalizado de manera que cualquiera puede emitir una noticia falsa, las famosas fake news que se ponen de moda, y si hubiésemos hecho bien el trabajo educativo, las personas que tienen que publicitar una noticia falsa tendrían que tener cuanto mínimo un cargo de conciencia moral, cuanto mínimo. Entonces, cuando hablamos de la educación y de la responsabilidad de la educación en el mundo contemporáneo, obviamente es altísima. Por eso el papel de la educación, si se enfoca bien, tendría que estar orientado en primer lugar a formar ciudadanos. Y un ciudadano es alguien que forma parte de una ciudad, de una comunidad, de una polis. Y no es un individuo, como está pasando desde que la globalización ha empoderado que el individuo, desde su casa tranquilamente, pueda subir una noticia falsa a nivel mundial. No se ha empoderado al ciudadano, sino que se ha empoderado al individuo, y esa es la diferencia, ¿no? Si hubiéramos hecho bien la labor educativa, si hubiéramos metido un código moral de conducta social que fuese comunitario, probablemente la gente entendería que cada vez que hace algo en Internet está globalizando un mensaje que puede llegar a miles de personas y también teniendo un criterio subjetivo que quiere objetivar en la red. Y si hubiésemos trabajado bien esa parte educativa, tendríamos una ciudadanía crítica y responsable a la vez a la hora de hacer bien ese trabajo. Por eso el papel de la educación creo que es fundamental. Y luego hablabas de la filosofía. Es decir, la filosofía creo que es el elemento básico, yo lo entiendo como tal, para armar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico que debería estar desde la infantil y primaria como el eje objetivo, no transversal, sino objetivo, determinado, concreto, para que nuestros chavales desde pequeñitos tengan criterio, es decir, sepan cribar y sepan distinguir lo que es ejemplar de lo que no es ejemplar, algo que no terminamos de hacer en el sistema educativo. Pero ya no solamente me referiría al sistema educativo, sino también a la parte de la educación que nunca se habla, que es la parte de la sociedad, de los medios de comunicación y de los padres. Es decir, hay tres ejes que polarizan la formación de cualquier estudiante o de cualquier chaval, y está la comunidad educativa en esos tres polos. Lo que pasa es que siempre centramos la primera parte en el colegio, en el instituto, que es donde pasan la mayoría de las horas, y se nos olvida que el contacto personalizado está mucho más cercano en la familia, en el día a día de la familia, y también en el consumo a través de la pantalla. Leí en una entrevista tuya cómo la importancia de que cómo los chicos, los niños no tienen, porque ya me has dicho el papel un poco que puede desempeñar la escuela en el papel formativo de los niños para tener cierta capacidad crítica, que los niños hoy en día tienen un universo que es el universo mediático multimedia, el acceso multimedia, pero que no tienen esa capacidad, claro, no tienen ese armazón crítico como para poder asimilar toda esa información que recibe. Sí, y además los últimos estudios han descubierto el tema de la dopamina cuando tú consumes imágenes virtuales, ¿no? Pero el mundo contemporáneo en el que ellos se están criando está empezando a empoderar muchísimo la parte virtual, es decir, ese acceso a una pantalla y a través de la pantalla tener un mundo artificial que es muy atractivo porque realmente los estímulos que se pueden fabricar están hechos al gusto del consumidor y además un gusto individualizado, porque tú puedes crearte tu avatar, puedes crearte tu red social con tu perfil como te dé la gana y además manejar algo que en la historia de la humanidad nunca se ha podido manejar, que son los tiempos. En el mundo real no pueden manejar los tiempos, los chiquitos no pueden manejar el tiempo, nuestros adolescentes tampoco cuando salen a la calle y están siendo observados por otros adolescentes, juzgados o lo interpelan, con lo que en la realidad inmediata no pueden tener ese poder de controlar ni su personalidad ni lo que los demás puedan ver de su personalidad. Pero cuando tú les das la capacidad de crear un mundo virtual con un avatar virtual, un yo virtual, en Instagram, en Facebook, me da igual, en la red social en la que lo crees, ¿no? Empiezan a tener poder de cuándo van a publicar
qué van a publicar, cómo lo van a publicar y teledirigir la mirada de la gente que consume su red social dando el perfil que ellos quieren. Y eso es un poder inmenso que se convierte en algo muy atractivo, que hace que al final empiecen los chiquitos a perder la perspectiva entre lo que es real e inmediato, como algo fundamental para basar una personalidad social equilibrada, con algo que está mediatizado por una pantalla, donde ellos encuentran un núcleo de poder interesantísimo, que además tiene un atractivo inmenso. Recientemente Facebook ha eliminado 600 páginas que actuaban desde Irán, en las que se vertían informaciones sobre la política española, que eran todas noticias falsas, infundadas, lo que se conoce como fake news. ¿Hasta qué punto crees que estamos preparados, o el individuo estamos preparados para afrontar, para saber cribar qué información es correcta, cuál es incorrecta, independientemente de la capacidad moral de muchos periodistas, ¿no?, que hemos hablado anteriormente? Hombre, la preparación real es complicada de saber, porque tendríamos que entrar en si la gente que consume esas noticias se las cree o no se las cree, ¿no? Aunque viendo resultados electorales en algunos países... Pero se reparten en cadenas de Facebook, de WhatsApp, se reparten interesadamente. Sí, van expandiéndose, es verdad, a través de redes sociales con una rapidez tremenda, ¿no? Pero esto viene porque yo creo que hemos confundido los pasos en la temporalización de los mensajes. Me explico. No hace mucho decía Rilke, hace un siglo apenas, que el acontecer le ganaba la batalla al opinar. Es decir, el acontecimiento sucedía, iban mucho más rápido los acontecimientos y luego llegaba la opinión detrás analizando los acontecimientos. Pero como la vida se ha acelerado tantísimo, ahora mismo el opinar está igualado al acontecer, de manera que una noticia, sea verdadera o falsa, ya no es tan importante el contenido para el que la consume como el hecho de tener que opinar rápidamente y expandir esa opinión. Porque tienes un poder que antes no tenías, que es el poder de opinar y dejarte oír. Las redes sociales están haciendo que las personas puedan participar de algo que antes eran espectadores o consumidores pasivos. Y es tan atractivo que realmente la opinión que tú generas, no sé hasta qué punto el individuo se la cree o no se la cree, o simplemente lo que está haciendo es participar del juego de transmitir esa información, ¿no? Porque luego tendríamos que hacer el análisis real de si de verdad esa persona lo hace por continuar la cadena a la velocidad de la luz, antes de juzgar si los acontecimientos son reales o no, o si está convencido de esa opinión. Sí es cierto que las fake news utilizan la estrategia de la posverdad, que potencia la parte emocional o las creencias del ser humano frente al dato objetivo, porque los datos objetivos han dejado de ser interesantes para la población. Es decir, una cifra, un dato, un acontecimiento muy concreto necesita tener un atractivo titular para que la persona se interese, ya que hay tantísimos titulares que si tú quieres que el tuyo llame la atención, tienes que darle ese contenido emocional, ¿no? Y lo interesante de la emoción es que bloquea el proceso de razonamiento. Entonces, la persona que consume una noticia fake, en el fondo lo que está haciendo es bloquear su parte racional y transmitir emocionalmente una indignación o una afiliación hacia esa noticia y pasarla, ¿no? Ahora, el proceso, la preparación que tengamos para que eso sea algo creíble en nosotros y estamos convencidos, o sea una parte del juego de las redes, es algo que yo no te sabría contestar a día de hoy. Y en este nuevo contexto de este nuevo siglo XXI en el que hemos hablado de la posverdad, de la proliferación de las fake news, hemos hablado del papel de la escuela, pero realmente la escuela, esta escuela tradicional que al fin y al cabo está repitiéndole los cánones de la escuela postindustrial del siglo XIX, prácticamente no ha evolucionado mucho. Estas nuevas críticas, pedagogías críticas tradicionales de Mario Kaplun, ahora por Henri Giraud, por ejemplo, ¿tienen cabida esta nueva escuela crítica en el sistema público, en el sistema institucional que tenemos hoy en día de la escuela? Bueno, es una demanda yo creo que desde que yo estudiaba filosofía, una demanda casi milenaria, ¿no? Siempre pensar que modificando la organización escolar vamos a modificar el entorno social, ¿no? No lo tengo tan claro, y todas las pedagogías que desde, pues no sé, Montessori o Paulo Freire se han intentado postular e incluso implementar, ¿no? Con John Dewey, que
monta una escuela durante 10 años y pone en práctica un método muy democrático de participación, etcétera, etcétera. Todas estas escuelas terminan no funcionando. Y habría que preguntarse cuáles son los elementos comunes de todas estas pedagogías críticas para que en la teoría sean tan perfectas o tan atractivas, pero que cuando se van a llevar a la práctica no se pueden implementar, ¿no? Yo supongo que hay un poco de todo. Hay un tema principalmente económico, que necesitas pues, una ratio de alumnos muy pequeñita para poder estar cerca de ellos y que entren en un juego participativo de análisis, etcétera, etcétera. Supongo que también habrá un tema de intereses políticos, inevitablemente, porque las ideologías están empezando a adentrarse desde hace tiempo en los currículum educativos. Cada partido que llega pues, monta un currículum educativo y tenemos aquí en España, por ejemplo, la pelea por la asignatura de valores éticos, etcétera, etcétera, o la ética incluso como una pelea dependiendo de los partidos que suban o bajen. Eso significaría que revolucionar la escuela tendríamos que revolucionar el sistema. Y yo lo veo complicado porque cuando estudias todos los sistemas o haces un análisis de los sistemas educativos a nivel internacional, hay una especie de similitud en los contenidos, en las materias, no tanto en las metodologías, que ahora se está experimentando en un cambio metodológico, pero al final cuando el alumno va creciendo se va necesitando un proceso selectivo que el mercado laboral demanda. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es si queremos que la escuela sea una especie de educadora, de trabajadora en exclusiva, y entonces lo que estamos preparando sea gente para el mercado laboral en exclusiva, y digo en exclusiva, o bien la escuela tendría que ser la formadora de un ciudadano integral, donde no solamente tengamos que prepararlo para un mundo laboral, sino que también tengamos que prepararlo para una participación ciudadana a nivel social y también a nivel individual. Y no veo fácil ese salto. Yo soy muy pragmático cuando hablo de educación y a mí me parece que más que revolucionar el sistema educativo contemporáneo, tendríamos que evolucionarlo metiendo dentro del sistema pequeños resortes que vayan funcionando a lo largo del tiempo. Pero experimentar con el sistema educativo significaría sacrificar una generación con la que experimentas, que te puede salir bien o te puede salir mal. Y quizás sea más interesante ir metiendo estos resortes de, por ejemplo, pensamiento crítico, ¿no? Es decir, pues trabajar una asignatura específica que no le reste demasiado tiempo a las otras, que no requiera formación del profesorado y que entre en nivel académico desde primaria, para que poco a poco se vaya haciendo al alumno consciente del poder que tiene su análisis crítico y de la importancia que tiene en sociedad. Yo creo que metiendo estas asignaturas como si fueran troncales, no transversales, ni que se trabaje ad latere, se podría ir modificando esta pedagogía que, como tú decías, es decimonónica, es cierto, pero si en ninguna parte del mundo se termina de cambiar radicalmente estos sistemas, tiene que haber un motivo, ¿no? O varios motivos por el que no se hagan. Y eso requeriría un análisis larguísimo. No creo que tengamos mucho tiempo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. José Carlos mejor. José Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Pues nada, encantado, Antonio. Y nada. Solucionado.